Mi pecado infinito. Dark Romance. Capítulo 5. Fase 1 completa. Utaime Yori en estos momentos estaba teniendo una crisis, sentada en su cama con las sábanas envueltas en ella misma formando un capullo a forma de protección de la tormenta de su cabeza y que provocaba estas acciones en esta mujer, o mejor dicho alguien la tenía así, dos simples palabras, Saturn, rojo, exacto aquel hombre era el motivo de su comportamiento, los eventos tras lo sucedido en su lugar de trabajo, en aquella oficina con ese hombre, su jefe, se arremolinaban en ella, la acción de haber golpeado a su jefe, al líder de un conglomerado poderoso con mucha influencia en el país, líder de una familia, la más poderosa de todo el país, los Gojo, multimillonarios con un capital que parecía no tener fin. Esos pensamientos solo la hundían más y más profundo en ese miedo que se estaba volviendo en horror, que apretó las cobijas fuertemente contra ella, sabía que el poder de ese hombre no era broma, era de temer y era por eso que nadie se metía con los Gojo, ni políticos se atrevían a meterse con ellos, el sonido de la cachetada retumbaba en sus oídos como un coro que anunciaba una tragedia que la envolvería en tinieblas. ¿Por qué hice eso? ¿Acaso eres estúpida Utaime? ¿Por qué le golpeaste a tu jefe? Solo debiste empujarlo, porque lo hiciste joder, se recriminaba ella misma, pero algo que podría desafiar ese sentimiento de horror era la vergüenza, una vergüenza que le calaba en los huesos que dio paso a un enojo, al recordar que le había hecho, aún roja se tapó sus orejas con la cara estando aún más roja. Mierda, ¿por qué me pasa esto? Estoy jodida pero al mismo tiempo quiero que le den por culo. Respirando profundamente, calmada Utaime, no llegarás a nada si sigues así, enfrentaré esto de manera directa, no me dejaré. A quien quiero engañar no tengo el valor, lo único sensato que puedo hacer es simplemente aceptar mi destino, la voz rendida y lastimera de Utaime era entrega total, y esto estaba en el rostro de ella, levantándose con su lenguaje corporal diciendo, me rindo, preparándose para salir hacia su trabajo, su tumba. El ambiente frío pero fresco dentro de un edificio de paredes blancas y los candelabros brindaban una luz acogedora pero también un brillo que no opacara, sino que exaltara el mar de joyas en aquel lugar en el cual un peliblanco de ojos azules se encontraba tranquilamente sentado en un sofá de cuero blanco con una mirada calmada y estoica, estando a su costado parado se encontraba su gurú con un temple profesional pero intimidante con mirada al frente tranquilo. Satoru-sama, la voz de una mujer retumbó en sus oídos, volteando su cabeza para ver a una mujer en un traje pulcro y en orden, en sus manos enguantadas reposaba una caja que al ser abierta ante él, revelaron una hilera de hermosos anillos que brillaban como si estos hubieran sido arrancados de estrellas para bajarlas al mundo mortal, parándose Satoru para acercarse a la mujer para quedarse viendo cada uno de los anillos con detenimiento, examinándolos si eran dignos de ser posados en los hermosos dedos de su obsesión. El joyero, una mujer mayor de sonrisa ensayada, habló con cautela. ¿Busca algo para una ocasión especial, señor? Él ladeó la cabeza, apenas curvando los labios en una sonrisa contenida. No. No es una ocasión especial. Es ella. Su voz era baja, cargada de una devoción que rozaba lo enfermizo. Necesito algo que le provoque a alguien, que me tenga en su mente a cada segundo de su vida, caminando con paso tranquila alejándose de la mujer para acercarse a la vitrina donde había más joyas. Sus dedos recorrieron el cristal como si ya pudiera sentir la piel de ella debajo del metal frío. Se inclinó hacia el escaparate hasta que su reflejo quedó atrapado entre las joyas y el vidrio. Eligió un anillo de oro blanco, con un diamante central rodeado de una corona de jaspers brillantes. No porque fuese el más caro, sino porque la piedra brillaba con una intensidad casi violenta, como los ojos de ella cuando lo desafiaban. El joyero dudó un instante, pero él ya había extendido la tarjeta negra, su mirada fija, impaciente. Empáquelo. Rápido. Y dos más de esa caja que tienes en tus manos. Un destello de amenaza cruzó en su tono. Mientras esperaba, su mente se inundó con imágenes. Los dedos delicados de ella, adornados por ese anillo. Su expresión cuando entendiera que no era un regalo, sino un grillete disfrazado de lujo. Él sonrió, esa sonrisa oscura que solo aparecía cuando pensaba en ella atrapada en su mundo. Y en sus espaldas un Suguru lo veía con una mirada cautelosa pero meditativa en su rostro, porque este hombre estaría en una joyería, no tiene nada que hacer aquí, ¿por qué comprar anillos que no pueden ser regalados? Pensaba pero algo lo mantenía inquieto de una manera que no lo dejaba tranquilo, pero no podría emitir un juicio tras bambalinas, al tener nula información sobre ello, hasta el momento solo podía definir en una palabra su comportamiento durante su horario laboral, extravagante, cada acto, palabra, o decisión eran un enigma en sí mismo, una especie de retorcido juego de adivinanzas que lo llenaba de curiosidad, una curiosidad
que comprenderá lo más pronto de lo que cree, pero por el momento hará de la vista gorda y no dirá nada de lo que vio, por su bien y por dónde estaba metido en este juego entre familias aristocráticas. La comida para Utaime era gloriosa, como si un coro de ángeles del sabor cantaran sin cesar en sus oídos, comiendo con leve rapidez como si esta fuera una niña que la llamó su madre para disfrutar de su comida favorita, pero podría justificarse el hecho de que estaba siendo sometida a un trabajo lo bastante extenuante que le estaba consumiendo, pero al menos hoy era el final de toda esta tortura, así que por el momento se encontraba bien, disfrutando de su descanso, si no fuera porque una voz la interrumpió en su comida, una voz que conocía perfectamente, provocándole un escalofrío que se olvidó en ocultar. Disculpa, si te interrumpo en tu hora de descanso, dando la vuelta a Utaime para ver aquel hombre de aquella vez, cuando estaba perdida en los pisos superiores, estaba frente a ella, sin esa formalidad de un guarda o una asistente, sino que tenía sus mangas arremangadas hasta sus coros con dos botones desabotonados, viéndose como si este perteneciera a los niveles inferiores, pero ella sabía que no era así. Sí, tartamudeante respondió, maldiciendo eso que mostraba su miedo creciente, aunque trataba de ocultarlo. Aquel hombre la miraba con indiferencia. Creo que por el momento no la veo ocupada, así que seré breve. El presidente Gojo desea verla. La sangre se le heló al escuchar aquel apellido y los recuerdos de la noche anterior ardían en su mente como llamas que amenazaban consumirla, pero armándose con un valor que desconocía, asintió, pero como si la diosa de la valentía la hubiera bendecido, exclamó con osadía: será mejor el presidente se espere porque aún no he terminado de comer, continuando con su comida, mientras aquel hombre tenía los ojos en blanco. ¿En serio esa mujer tenía esa osadía de decirle que el presidente se esperara? Oh Dios, esta mujer se metía en un terreno que desconocía, pero al mismo tiempo era un entretenimiento grotesco para él, que simplemente no presionó y esperó sentado en la mesa donde comía la mujer con ímpetu como si no hubiera comido en días. Los modales no podían tapar algo tan evidente, sonriendo con burla al ver a esta mujer. La oficina estaba en penumbras, iluminada solo por la luz que se filtraba por los ventanales. El hombre permanecía de pie, de espaldas, observando la ciudad como si buscara en sus calles una respuesta que en realidad solo ella podía darle. Cuando la puerta se abrió, el silencio se tensó. Ella entró, nerviosa, sus pasos apenas resonando en el piso de mármol. Él no se giró de inmediato, pero su voz grave cortó el aire. Cierra la puerta. Ella obedeció, tragando saliva, sabiendo que aquel llamado no era casual. Él giró lentamente, con los ojos fijos en ella, cargados de una intensidad que la hizo estremecer. Explícame, dijo, avanzando hacia ella con una calma peligrosa. ¿Por qué me abofeteaste? Ella bajó la mirada, buscando una defensa, un pretexto, cualquier cosa. Pero las palabras se atoraban en su garganta. Él se detuvo a escasos centímetros, inclinándose lo suficiente para que pudiera sentir su respiración. Te hice sentir incómoda, lo sé, continuó, sorprendiéndola con un tono que rozaba lo vulnerable, aunque su mirada no dejaba espacio para escapar. Y no voy a disculparme con palabras vacías. Quiero hacerlo de otra manera. Ella lo miró, confundida, pero el brillo en sus ojos oscuros la obligó a quedarse quieta. Sal conmigo, ordenó, más que pidió, aunque su voz sonó como un ruego disfrazado. Una cita. No por mí, sino para que me des la oportunidad de compensar lo que hice. El silencio se extendió entre los dos, pesado, casi sofocante. Ella sentía el pulso acelerado, atrapada entre el miedo y esa atracción que no quería admitir. Él, por su parte, no apartaba la vista, como si con ella pudiera atar su respuesta antes de que escapara. ¿Qué dices?, susurró, dejando caer la amenaza velada y la súplica en una sola frase. Utaime podría decir que el universo la había salvado de un destino hórrido y cruel a manos de este hombre frente a ella que le daba una salida, un perdón, pero al mismo tiempo una disculpa a ella, ambos beneficiados fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Utaime estaba consciente que no podía escapar y este era su único camino. Ella lo soportará, así que con determinación levantó su cabeza hacia Satoru, que la veía con una sonrisa calmada y calculada mirándola con ternura y diversión. Sabía que ella no tenía escapatoria y ahora ella estaba sometida a él y sin poder, algo que le encantaba. Al verla asentir, lo hizo sonreír para inclinarse hacia su oído, ya no con intenciones de posesión, sino con intenciones que no lograba discernir. Iré por ti a tu departamento, así que prepárate, hermosa.
Te estaré esperando. La voz ronca pero una mirada a las orejas coloradas de Utaime lo hicieron sonreír con satisfacción retorcida y el aroma que soltaba el cabello de Utaime casi lo hacía perder el control, pero tuvo que contenerse de enorme manera, mientras que la mujer estaba sonrojada, nerviosa como nunca. Lo único que pudo hacer fue cubrirse la oreja que fue víctima de sus susurros, para darle una reverencia. No, comprendo Satoru-sama, puedo retirarme, asintiendo Satoru con su sonrisa que no abandonaba, dando una reverencia a la mujer para salir de la oficina a paso rápido sin quitar su mano de su oreja, mientras un burlón pero sonriente Satoru la miraba irse como un conejito asustado. La noche había caído y con ella el peso de la decisión que había tomado. Ella se miraba al espejo por quinta vez, ajustando el vestido como si fuera una armadura. No entendía por qué había aceptado. Quizás por miedo, quizás por curiosidad. O porque había algo en él que la atrapaba, aunque quisiera negarlo. El reloj marcaba la hora exacta. Afuera, una limusina negra la esperaba con un chofer que apenas la miró al abrirle la puerta. La ciudad brillaba bajo luces artificiales, pero dentro del vehículo reinaba un silencio inquietante. Cuando llegó al lugar, no era un restaurante común. Era un salón privado, elegante, con una mesa preparada solo para dos. La penumbra de aquel lugar que ahora se transformaba en la calidez tenue de las velas, pero el ambiente seguía cargado de algo que no sabía si era peligro o atracción. Él ya estaba allí, esperándola. De pie, impecable, con esa presencia que parecía llenar todo el espacio. «Llegaste, espero que haya sido cómodo el viaje», dijo, y la forma en que lo pronunció no fue un simple saludo, sino una afirmación posesiva, como si hubiera estado seguro de que vendría. Ella se sentó frente a él, cuidando de no mostrar nerviosismo, aunque sus manos temblaban apenas sobre la mesa. «No entiendo por qué tanta insistencia», murmuró, intentando mantener el control. Él inclinó la cabeza, sin dejar de observarla. «Porque me interesaste, Utaime-san. Y porque no quiero que tu último recuerdo conmigo sea un error de mi parte». El silencio se extendió entre ambos, roto solo por el suave tintinear de las copas cuando él le sirvió vino. La cena avanzó con conversaciones que oscilaban entre lo intimidante y lo íntimo. Él le preguntaba cosas personales, no de forma brusca, sino con una atención que resultaba sofocante. No la veía como alguien pasajero. La estudiaba, la diseccionaba, la reclamaba sin decirlo abiertamente. Cuando el postre llegó, él se inclinó hacia ella, su voz apenas un susurro. «Lo siento». Unas simples palabras dejaron desarmada a Utaime. No entendía la disculpa, no se había disculpado anteriormente. ¿Cómo? Siendo lo único que pudo articular ella aún confundida, la tensión inicial había desaparecido como un puñado de arena soplado por el viento, regresando a su lugar Satoru con calma y una mirada apacible en su rostro. «Lo que oíste, te pido disculpas de mi parte, comprendo que no fue muy grato para ti, es por eso que...». En eso Satoru chasquea los dedos para que un hombre trajeado camine a su dirección para ponerse al lado de Satoru, sacando de su saco unas 2 cajitas de cuero rojo como la sangre puestas sobre la mesa en un ruido sordo, para que Satoru con un gesto hizo que el hombre se retirara de la sala para levantarse de su asiento tomando ambas cajitas para acercarse a Utaime, la cual se encontraba totalmente desconcertada y con el cuerpo tenso por el cambio abrupto. Aún ella no había logrado aún acostumbrarse ante el ambiente y su cuerpo tenso y postura retraída como si fuera un conejito asustado, haciendo sonreír a Satoru que apreciaba con goce morboso a su amada retorcerse creyendo que le iba a hacer algo. Oh, si tan solo supiera que aquel hombre quería hacerle un sinfín de cosas que solo en sus deseos más pecaminosos pueda imaginar, pero notando dicho comportamiento, no vaciló y aprovechó para colocar las cajitas de cuero rojo frente a ella con movimientos suaves y calculados, para estar detrás de ella y posar sus grandes manos sobre los hombros de Utaime, la cual dio un leve salto, algo que hizo sonreír y reír, disfrutando de su niña, pero se contuvo, acercándose lentamente al oído de Utaime. «Tranquila, sé que te encuentras incómoda y sé que te hice sentir así por mi acción de aquella noche en mi oficina, por eso quiero que veas que estoy dispuesto a compensar mi acción a ti. Utaime. Por eso esas cajitas que tienes ante ti, son para ti. Tómalos, son la prueba que estoy dispuesto a que esta noche, sonriendo con una sonrisa astuta, seas mi princesa, una princesa que le cumpliré todo lo que me diga, sin cuestionar, por toda esta noche». Por eso, acariciándola con movimientos suaves, sus grandes manos acariciaban con una gentileza a sus hombros que hicieron temblar levemente a la mujer.
Que no entendía por qué Satoru hacía esto, sabía que estaba arrepentido, por su tono suave, rozándolo lastimero, pero estaba aún insegura, no si perdonarlo o no, sino el hecho que él estaba tan dispuesto a complacerla tan solo por ganarse su perdón, su mente flaqueaba y ese momento fue notado para meter más leña a un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Permíteme reparar el daño, susurró en su oído con voz suave que rozaba lo afectuoso. Este anillo no es solo una joya. Es mi manera de decir que estoy dispuesto a cumplirte todo en esta noche. Así que, ¿qué me dices, Utaime? ¿Estás de acuerdo en convertirte en la princesa de esta noche? Su voz canturreaba en su oído con un tono gentil, suave rozando el arrepentimiento era exclamado por su boca, pero sus ojos profundos y penetrantes, que brillaban con un azul intenso como dos estrellas, miraban a la mujer con gran intensidad, remarcando sus intenciones, como si el mismo Lucifer te estuviera susurrando tus deseos que te niegas a cumplir. Era ridículo, este hombre alto, fuerte, poderoso y de gran atractivo, pidiera su perdón por un incidente que se pudo arreglar solo con la cena, la idea de que aquel hombre cumpliera cada capricho de ella, era tentador y bastante fantasioso, pero eso la consumía, la curiosidad, el morbo de saber los límites de aquel hombre, su jefe, estaba dispuesto a derrochar, para él esto era insignificante, gastar en ella era algo que no le afectaría y con eso en mente soltó un suspiro relajándose su postura, algo que hizo sonreír a Satoru por la buena respuesta. Con manos temblorosas, ella abrió la caja. El anillo brillaba con un fulgor hipnótico, delicado y bello, con un diseño que parecía atraparla, como si cada detalle estuviese pensado para encadenar su mirada. Un nudo se formó en su garganta. Contra todo lo que había sentido antes, sus ojos estaban fascinados. Había en ella una parte que ansiaba creer y experimentar el perdón de un hombre poderoso, y el otro le decía que era ridículo y rechazarlo y solo darle su perdón que demostró con sinceridad, pero tentada por sus deseos profundos tomó el camino de sus deseos, algo que conocía Satoru que solo disfrutaba de todo lo orquestado por él, disfrutando cada segundo con extrema atención. Él, viéndola rendirse y ceder a sus deseos y expectativas del oro y lo extravagante, tomó su mano con gentileza y deslizó el anillo en su dedo con lentitud. Perdóname, murmuró, inclinándose hacia ella. Dame la oportunidad de demostrar que puedo redimirme y podamos tener una relación más amistosa. O cercana. Ella asintió, conmovida, dejándose seducir por los ojos sinceros y suaves hacia ella. Su corazón, ingenuo, eligió creerle. Pero lo que desconocía era que aquel anillo era más que un regalo. Era un símbolo, un contrato oculto disfrazado de perdón. Al aceptarlo, había sellado un lazo invisible, una atadura que la vinculaba a él de una forma de la que ya no podría escapar. Y mientras ella sonreía, convencida de haber sometido al hombre que deseaba redimirse, él ocultaba bajo su mirada una satisfacción oscura, la certeza de que su afecto la había atrapado al fin. Desde ese momento, la noche aquella mujer, Utaime, fue presente de un mundo que era totalmente desconocido y ajeno a ella, la abrumó al principio, comenzando a arrepentirse, pero mientras más pasaba la noche, ella iba relajándose y comenzaba a disfrutar de todo esto. Para ella esto era un regalo irrepetible, caído del cielo y que un hombre de gran atractivo y poder estuviera tras de ella cumpliendo y colmándola de todo lo que cualquier mujer desearía y mataría por obtener, pero ella lo gozaba con gran alegría. Sin saber que aquel hombre que le dio su deseo, estaba comenzando a planear el siguiente paso para lograr tenerla a ella, y apenas comenzaba a tener los grilletes para comenzar con su plan, mientras una pobre víctima era participante en un grotesco, pero divertido juego para este hombre que estaba dispuesto a devorar todo en su camino para obtener lo que tanto desea. Actualmente Satoru se encontraba frente al edificio de apartamentos de la mujer, para que Satoru salga de su limusina para tomar entre sus brazos una Utaime casi sin conciencia, mientras sostenía una sonrisa tonta en su cara, mientras soltaba balbuceos como si estuviera cantando una canción que nadie escuchaba, y este estado de Utaime le causaba risa a Satoru, pero al mismo tiempo ternura por ver a su Utaime tan alegre. Al parecer te divertiste, con voz calmada se expresaba Satoru, caminando con ella en brazos sosteniéndola con suavidad y firmeza. La mujer con la cara roja y los sentidos descolocados solo pudo reír, jajajaja, Hip, gracias, Hip, por esta maravillosa noche, Hip, Satoru, eres un gran hombre y siempre me tratas con cariño, eres un hombre muy dulce, siempre me pregunto, Hip, ¿por qué no tienes pareja o una esposa? Jajaja. Jeje, no lo sé,
Tal vez sea porque estoy esperando a la indicada, sonriendo hacia la ebria mujer en sus brazos que solo río, jajaja, no, tú eres mi hombre esta noche y no le perteneces a nadie, solo a mí, entendido, hip, jeje, claro, lo que tú digas linda, para sonreírle algo que Utaime solo sonríe. Jaja, eres un buen niño Satoru, abrazándolo por el cuello aprisionándolo en un abrazo que el hombre no se molestaba en poner resistencia, dejándose consumir por esta mujer, te mereces un premio por ser un buen niño conmigo, sonriendo con una mirada seductora, algo que sorprende pero intriga por este actuar de Utaime, sonriendo en respuesta, ¿en serio? ¿Cuál sería? Estoy ansioso por recibirlo, besándolo en su mejilla casi cerca de sus labios, algo que lo hizo abrir sus ojos por la acción de la mujer, dejándole como recuerdo la marca de su labial, en señal de que ya fue dada una recompensa, una que nunca olvidará. Pero al salir de su aturdimiento, ve a la mujer, que ahora se encontraba totalmente dormida, soltando leves ronquidos acurrucada en el pecho de Satoru que solo se le queda viendo por unos segundos para después sonreír con sus ojos, brillando en la oscuridad del pasillo del edificio, apegando más a Utaime contra su pecho, oh preciosa, no sabes lo que acabas de hacer, solo haces que te desee más, y no pueda parar esto que me hace sentir, me ahoga y me asfixia, pero no lo detengo, es tu culpa que esto me consuma todos los días. Pero me gusta, exclamaba con una voz profunda y ronca, llena de la obsesión que lo envolvía en cada momento, mientras abría la puerta para entrar al apartamento, para recorrerlo y dejar a la mujer dormida a la cama con un movimiento suave, mientras Satoru se sentaba en la cama para quedarse viendo al rostro dormido de su Utaime acariciándola con suavidad y afecto, duerme cariño, levantándose para salir de la habitación. Satoru-sama, la voz de un hombre se hizo presente en sus oídos, para bajar su mirada para ver a su chofer cargando múltiples bolsas y paquetes, ¿dónde dejo todas estas compras y detalles de la señorita Utaime? ¿Puedes dejarlos en su sala? Solo ten mucho cuidado. Entiendo Satoru-sama, acatando la orden el chofer para dejar cada una de las compras y paquetes en la mesa y sillones de la sala, mientras el chofer daba una reverencia para retirarse, pero notó una marca de un beso en su mejilla cerca de tocar sus labios, notando su mirada Satoru. ¿Pasa algo? Ante esto el hombre solo niega con frenesí, nada Satoru-sama, con su permiso me retiro, lo espero cuando esté listo mi señor, retirándose el hombre con paso algo apresurado, dejando a Satoru solo en aquella sala de aquel lugar donde vivía la mujer de su atención, acariciándose la nuca, jeje, soltando un suspiro, veo que hoy fue una gran noche. Y espero más de esto, sonriendo socarronamente ante los cimientos que están listos para construir su plan y todo en estos momentos giraba a su favor, preparándose para su siguiente movimiento. Fin del capítulo.